Indudablemente que uno de los pecados más, más serios, más delicados eh, y con los que batalla mucho la naturaleza humana, e incluso que muchísimas veces el hombre o la mujer caen seducidos por este pecado, es el pecado que tiene que ver con la carne misma, o sea, el aspecto sexual, un pecado extremadamente delicado. Y bueno, no en vano, Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y sigue la lista. Pero estos primeros 4 pecados que nombra la palabra del Señor como pecados que se manifiestan de la carne, los 4 tienen que ver directamente con cuestiones sexuales. La gran debilidad del hombre y la mujer: el sexo, el adulterio. Ya tiene uno un compromiso, un pacto formal delante de Dios y de los hombres con alguna mujer, con algún hombre, en el caso de las mujeres, pero todavía los ojos se van con terceras personas. Y a veces no nada más se van los ojos, sino se comete el pecado. La fornicación, wow. Y todo lo que gira alrededor de estos pecados, que repito, son la gran debilidad del hombre y la mujer. A veces se dice, se pregunta que quién por allí quiénes son más adúlteros, si los hombres o las mujeres. Y bueno, pues de hecho, cuando lo hace un hombre, pues lo está haciendo con una mujer, o sea, definitivamente cae con una mujer. Y así, o sea, en otras palabras, la debilidad está en el hombre y está en la mujer. Vano resulta hacer alguna encuesta al respecto, ¿no? Pero, qué tremendo es este pecado, esta debilidad. Y la escritura nos dice muchas cosas al respecto, ¿verdad? Aún los más fuertes caen. Ministerios caen. Matrimonios caen. Terriblemente. Es devastador el daño que hace un pecado sexual, una traición de este tipo, ¿verdad? El daño que hace a la persona ofendida, el pecado tan grave, ¿verdad? Con las consecuencias. Proverbios dice que hasta es una afrenta que no será jamás olvidada. ¿Cuánto daño se hace cuando nos dejamos engañar y caemos rendidos, vencidos? El rey David cayó, Salomón, olvídate, y así. ¿Cuánto le agradezco al Señor que nos da muchísimas advertencias? Proverbios capítulo 5 y 6, donde nos habla ahí: cuidado, no te dejes seducir así ya está, por la mirada, por las palabras, por esto, por lo otro, cuidado. Deseo en mi corazón ser como un José. Qué bueno que de entrada me llamo José, pero me gustaría honrar ese nombre de José con una actitud limpia, pura, delante de Dios y de los hombres, como la tuvo José, que
supo qué hacer en medio de aquella tentación tan terrible, terrible tentación. Aquella mujer, ¿verdad? Que bueno, hasta lo quiso forzar para que se acostara con ella. Yo espero en el Señor que tú no tengas problema con esto, que no batalles con esto, porque, mira, cristianos y no cristianos, yo he visto muchísimos cristianos caer por esta situación de la carne, del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia. He ministrado muchísimos casos al respecto. Y para la gloria de Dios, yo quiero decirte lo siguiente. En Cristo Jesús, y subrayo, en Cristo Jesús, Dios me ha dado esa fortaleza y me ha dado una maravillosa, tremenda victoria en esa área. No soy un hombre sexual, no soy un hombre lascivioso. Soy hombre, como cualquiera de nosotros, hombre y mujer, sujeto a pasiones y con tentaciones las propias, ¿verdad? Pero en esa área el Señor me ha dado una maravillosa victoria. Y mi esposa es testigo de ello. Yo me arriesgaría mucho con decir estas cosas, y yo sé que mi esposa ve todos estos videos, y que después ella dijera, oye, no es cierto, ¿por qué estás diciendo eso, verdad? Pero gracias a Dios, no soy mujeriego, no soy, diríamos acá, muy coloquialmente, acá en mi país, no soy fisgón, no ando con el ojo largo ahí, no. Si viene una señorita, provocativa, por ejemplo, vestida de alguna manera provocativa, y viene su mamá a un lado, ¿verdad? Digamos que la señorita, ¿qué te dijera una señorita de 20 años? Y la mamá, pues ponla ahí de 50, vamos a decir, ¿verdad? Y me las encuentro y tengo que platicar con ellos. Mis ojos no van sobre la doncella, mis ojos permanecen sobre la madre. Es un ejercicio espiritual que lo he aplicado en mi vida y no soy persona por la gracia del Señor, y vuelvo a subrayar, por la gracia del Señor, porque estoy tocando esta área y tengo que dar también pues mi testimonio personal. No batallo, Dios me ha dado la victoria en esa área. No soy atraído, no soy seducido. Y vamos, qué bueno. Yo sé que a ti te han tentado muchas veces, ¿verdad? Seas hermana en Cristo o hermano en Cristo. Y bueno, pues mi esposa es testigo que también a mí me han tentado muchísimas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Y donde quiera que andemos, ahí está el enemigo tratando de seducirnos, tratando de engañarnos, tratando de hacer lo suyo, hurtar, matar y destruir. Entonces, el Señor me ha dado una victoria maravillosa en ese aspecto, Es más, en este tiempo hasta te puedo decir que de alguna manera puedo decir que hasta he logrado el don de continencia, déjame decírtelo de esa forma, ¿no? O sea que no tengo problema con lo que es el aspecto sexual. Y doy gracias al Señor. Alabo a mi Padre, Ahora, todo eso ha sido en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso es que lo glorifico a Él. Ahora, ¿y por qué nombro estas cosas? Bueno, porque estoy en Levítico capítulo 18 hablando precisamente de esas prohibiciones donde Dios dice, con tu nuera no puedes tener sexo, con tu suegra tampoco, con tu tía tampoco, con tu hermana, con tu madre, con tus nietos. O sea, no puedes. No se puede. Es mandato del Señor. Y bueno, la Biblia enseña todo acerca del sexo.
cuándo sí, dónde sí, cómo sí, con quién no, en fin. La palabra del Señor es perfecta, es perfecta. Y es bueno que conozcamos estos temas porque los necesitamos en nuestra vida, ¿eh? Y para que como hijos de Dios, como hijas de Dios, busquemos esa santidad. Y la Biblia habla de que hay que tener también santidad en nuestro cuerpo. La santidad no nada más es en nuestra alma, no. El cuerpo, Dios quiere que sea, nuestro cuerpo, Dios quiere que sea santo. Y eso es bello. Entonces, mucha información nos da Dios acerca de este tema, como para hacer varios videos al respecto. Pero bueno, voy a continuar en él. Bueno, voy a repetir el versículo 18. Estoy en Levítico capítulo 18, versículo 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Con este versículo cerré el video anterior. Vamos a continuar con el 19. Y no llegarás a la mujer. La expresión llegarás, yo creo que ya la conoces, ¿no? No tendrás sexo con, ¿verdad? Esta expresión llegarse, ¿verdad? Es lo que nos enseña en la Biblia. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Bueno, pues de entrada, el menstruo, que humanamente y el sentido común nos dice que es muy sucio, ¿verdad? Que es muy inmundo, pero aquí lo remarca, ¿verdad? Lo dice, Dios dice, es una impureza, está contaminado, ¿verdad? Por eso es que debemos asearnos, bañarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa impureza transmite una inmundicia al cuerpo, en este caso de la mujer, o del hombre mismo si tocara el menstruo. Dice, no debes descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. En otras palabras, los 7 días de la menstruación, Dios ordena que no se pueden tener relaciones sexuales. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Fíjate nada más una vez más. Vuelve a usar la palabra contaminación, inmundicia, impureza. Dice, no debes tener acto carnal con la mujer de tu prójimo. Aplica para hombres, aplica para mujeres. Dice, ¿por qué? Porque hay contaminación. Hay contaminación. Hay contaminación en lo natural y hay contaminación en lo espiritual, obviamente, ¿verdad? Es un pecado tan delicado, tan delicado, tan delicado. Ay, Dios mío, que Dios, por este pecado, había dado una orden. ¿Cuál? La persona tenía que morir. La persona adúltera tenía que morir. Pena de muerte. Fíjate lo delicado que es. Ahora, te haré una pregunta. ¿Tú crees que ese pecado era muy delicado a nivel de pena de muerte solo en ese tiempo, en el Antiguo Testamento? ¿Tú crees que ahora ya no es un pecado tan grave, tan delicado? Indudablemente que sigue siendo el mismo pecado, grave y delicado. Ahora, póngame mucha atención a esto, por favor. Hace 3 años, 3 años y medio, quizá 4, de pronto yo recibí una llamada. Y en esa llamada era una mujer llorando a gritos
llorando a gritos, desesperada, con su vida deshecha, no sabía qué hacer. Una mujer que quizás hasta estaba en peligro de en ese momento suicidarse o cosas así, a ese nivel, Y aquella mujer me llama y me pide que ore por ella. Pero llorando, ¿verdad? Que por favor orara por ella, que se estaba, en ese momento se estaba destruyendo todo, toda su vida, todo. En ese momento se le cayó todo. Y pues la situación era un caso como lo que estoy aquí enseñando, ¿verdad? Un caso de adulterio. Y me empieza a contar y ya me dice que su esposo acababa de correrla de la casa. Cuando entro en detalles, pues ya me dice es que me encontró con el vecino. Me encontró en el acto sexual con mi vecino. Y ella me pedía que la apoyara. Y cuando yo te digo que todos los principios bíblicos de la ley de Dios, y vuelvo a subrayar, los de la ley de Moisés, sí aplican para este tiempo. Nos enseñan a juzgar correctamente las cosas de este tiempo, tal cual los hombres de aquel tiempo, tal cual los hombres y mujeres de este tiempo. Es igual. Y entonces ella me pedía que la defendiera, que me pusiera de su lado, y que le dije, no puedo. Perdóname, no puedo. En este caso le dije, Dios no te respalda a ti. Dios respalda a tu marido. Y si Dios no te respalda a ti, yo tampoco te respaldo a ti. No voy a orar por ti. Por lo que tú me pides, no. En ninguna manera. Has cometido el pecado más grave que pueda haber en el matrimonio, o entre un hombre y una mujer. De hecho, por un pecado así, sí aplica el divorcio. Eso está en la palabra del Señor. Entonces, le dije, no puedo. Yo en este momento estoy del lado de tu marido. Entonces, cuando ministramos casos como este o cualquier otro con referencia a los otros versículos, a las otras enseñanzas que están en la palabra del Señor, ministremos, aconsejemos, pero conforme a la palabra del Señor. Y por eso amo esta palabra, porque nos da una luz impresionante en todo, Y bueno, pues así ocurrió, entonces sigue siendo un pecado gravísimo. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con él. A aquella mujer le di unas instrucciones en ese momento y parece que la siguió al pie de la letra y bueno, lo último que supe es que siguen juntos, ¿verdad? Y bueno, voy a continuar en el versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Fíjate nada más, podemos nosotros cometer el error de contaminar el nombre de nuestro Dios. ¡Wow! Un nombre santo, el nombre del Señor que es santo, 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 y nosotros a contaminarlo es terrible, Es terrible. Grave pecado es ese, ¿no? No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Grábatelo, Por favor, grábatelo. Levítico capítulo 18, versículo 22. Y grábatelo bien porque, atención con esto, ya hay una corriente diabólica para quitar de la Biblia estos versículos y desaparecerlos de la Biblia.
para que las nuevas generaciones entren en total confusión. Y ahorita ya están en mucha confusión. Bueno, pues que entren en más confusión. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esto existe, ¿eh? Sí hay hombres, sí hay mujeres que tienen sexo con animales. Los hay. Es una gravísima perversión. El día de hoy, precisamente, me tocó ver un pasaje por allí en la red de una situación como esta. Y una doctora sexóloga hablaba precisamente de un caso ocurrido en un país de Sudamérica, sobre un caso así. Una cuestión de una persona con un perro. Y la situación fue tan delicada que tuvieron que llevarlos al hospital. Tremendo, tremendo. Perversión absoluta. Así es el hombre, así es la mujer. En su aspecto natural, así somos. Pero ya cuando tenemos al Espíritu Santo, ya cuando tenemos a Cristo, la mentalidad cambia, la vida cambia. Entramos a la dimensión de la santidad, a la dimensión de la fe, a la dimensión de la justicia, a la dimensión de la verdad, a una vida nueva. Pero sin Dios, estas perversidades están. Ahorita están. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. A ver, no es nuevo. Toda esa asquerosidad de pecado sexual no es nueva. Ya hubo una ciudad, 2 ciudades llenas de pecado antinatural, Sodoma, Gomorra, llenas de pecado antinatural, pero toda la ciudad, no solamente unos cuantos de la ciudad, no, toda la ciudad. No es nuevo. Ese es el hombre. El hombre es perverso en su naturaleza así diabólica, carnal. El hombre es perverso. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra vomitó sus moradores. Era tan terrible el pecado que colmaron la misericordia, colmaron la paciencia de Dios. Esos pueblos que vivían allí en Canaán hicieron las más grandes aberraciones de idolatría, de pecado, con sus hijos, sexo desordenado en todo. Tan terrible fue ese pecado, tan grande fue la contaminación, que la misma tierra donde ellos habitaron los vomitó. Fíjate nada más. Dice, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Cómo se sentiría ese territorio? Asqueado, que vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. Aberraciones totales. Sexo con animales. Yo me imagino que también sexo con los hijos. Incesto. En los versículos anteriores hablaba de no tengas sexo con tu madre. Pablo, en el Nuevo Testamento, nos habla de un caso así. Un muchacho que tenía su propia madre. Es terrible, ¿eh? O sea, esto no es nuevo. Ha ocurrido.
sexo con madre e hija, con la suegra, con tu propia hermana, con tu propio hermano. Tremendo. Sexo antinatural. Dice, guardaos pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. Dios nos lo pide, ¿eh? Dice, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. El mandato es para todos, para todos. No permitas que ningún extranjero que viene a vivir a tu patria, a tu nación, traiga tales costumbres. No lo permitas. Igual aplica en tu propia casa. No permitamos que nadie traiga a nuestra casa contaminaciones espirituales. Quien sea, no hay que permitirlo. Santidad. ¿Qué dice la Escritura? La santidad conviene a tu casa. Dios es muy celoso de la santidad. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Wow. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, ¿eh? Y ver más allá. Y entenderlo como lo dice Dios, como lo enseña Dios, como lo mira Dios. A veces hay enseñanzas ahí muy interesantes, muy bonitas, cuando se dice, tú mírate a ti mismo, pero no nada más como tú te ves, sino acéptate como Dios te ve. Y es una hermosa enseñanza. Bueno, esa misma enseñanza apliquémosla aquí. No miremos la cuestión de pecados sexuales nada más con cierta ligereza y no, pues son cosas que ocurren, ¿verdad? No, pues es que la carne es débil. No, pues es que, pues como su esposa como que ya no lo quería mucho y entonces pues él ya se buscó otra mujer y en fin, y ahí andamos justificando las cosas, pero no. Veamos esta situación como Dios la ve, no como nosotros queramos verla. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Advertencia tremenda, ¿eh? Advertencia tremenda. Hay pecados que a veces los hombres y mujeres de un pueblo, de una ciudad, llenan de pecados aquella región. Y la misma tierra que están pisando va a obrar, va a actuar de cierta manera que los va a echar fuera de ese territorio. Sea a través de una inundación, a través de un volcán, a través de un terremoto, a través de muchas formas. Una sequía, un incendio. Pero de alguna manera la tierra tiene permiso de Dios para vomitarlos, para alejarlos de allí. Porque la tierra quiere purificarse para Dios. La Escritura nos enseña que la tierra tiembla cuando Dios se acerca, cuando la presencia de Dios se acerca. Cuando la presencia del Señor bajó, por ejemplo, en el monte Sinaí, todo el monte se estremeció. La tierra está viva, la tierra piensa, la tierra huele, la tierra mira, tiene vida. Pues la tierra tiene permiso de Dios para, una vez que aquel pecado ha llenado aquel lugar,
vomitar a los moradores, sea a través de alguna plaga, en fin, de alguna guerra permitida. Dice acá, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Y apliquemos esta expresión de serán cortadas de su pueblo a diferentes formas, o sea, de diferentes castigos. Pero la advertencia está. Y vuelvo a preguntar, ¿crees que esto solamente fue dicho para ellos en aquel tiempo? En ninguna manera. En ninguna manera. Esto sigue sucediendo porque es un principio espiritual establecido por Dios con respecto a el pecado. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová. Dice, mira, estos hombres y mujeres que vivieron antes que tú, en aquel lugar, permitieron muchísimo pecado. Pero usa la palabra costumbres. Lo hicieron una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y lo aprendieron los hijos. Y ahora los hijos igual, idólatras, idólatras, idólatras. Y lo aprendieron los nietos. Y de generación en generación se fue el adulterio, el homicidio, el pecado sexual. Se acostumbraron. Generación tras generación se fueron acostumbrando a hacerlo. Todo tipo de pecados. Cuidado con la costumbre, cuidado con las tradiciones, cuidado con los pecados que aceptan los padres y se los enseñan a los hijos. Esto definitivamente ocurre más cuando los padres no tienen el entendimiento, no tienen el temor de Dios, el conocimiento de Dios. Por eso la gran responsabilidad que tenemos, no de transmitir a nuestros hijos las malas costumbres del pecado, sino las buenas costumbres del temor a Dios, de la fe, de la santidad. Entonces, cuidado, mucha atención con lo que voy a enseñar. Muchos de nosotros que ahora estamos en Cristo, venimos de familias donde nuestros padres, nuestros abuelos, no aceptaron la verdad de Cristo, o sea, no se convirtieron al Señor. Y nos enseñaron sus formas, sus costumbres, tradiciones y demás. Bueno, llegó el tiempo de que nosotros rompamos con esas costumbres, con esas tradiciones que ofenden al Señor. Te diré una en lo personal. Yo crecí en un ambiente espiritual donde nos postrábamos ante aquel nacimiento, poníamos aquel nacimiento representativo, pues ya conoces, ¿verdad? Y pues yo hacía eso. Luego me casé y quise hacerlo yo también como costumbre, la fuerza de la costumbre enseñada. Pero en eso vine al Señor y rompí con todas esas costumbres. Tú, amada hermana, amado hermano, y todo hijo de Dios, somos llamados a romper con las costumbres, cualesquiera que sean, costumbres de pecado.
y ahora tener un estilo de vida conforme a la palabra del Señor, a lo que agrada a nuestro Dios. Entonces, yo sé que a medida que he compartido todas estas enseñanzas de la ley de Moisés, ya tienes que haber entrado en un entendimiento de que sí aplica para nosotros. Todo lo que está en la ley de Moisés, sí, tiene mucho que ver con nuestra vida. Y bueno, pues espero que siga siendo edificada tu vida espiritual con todas estas enseñanzas, y gracias por acompañarnos en estos estudios. Y bueno, pues voy a dejar aquí este estudio mandando una bendición para ti y para toda tu familia. Amén.